Y aquí vamos a escuchar y a sentir la energía de los Hulkmaníacos. Cuando aparece Hulk Hogan. The following contest, scheduled for one fall, is for the undisputed World Wrestling Federation Championship. Introducing first, the challenger, weighing 275 pounds, Hollywood Hulk Hogan. Está viva la Hulkmanía, Hugo, aquí en Kansas City. Un respeto y una gran ovación para este hombre que desafía el tiempo. Como él lo había dicho, más de 93,000 personas en el Silverdome de Pontiac vieron la hazaña de levantar al hombre que era considerado el objeto inmovible, André el Gigante. Vimos el choque de él en WrestleMania, pero nada se compara a pelear por el título indiscutible. Carlos Hogan ha tenido campeonatos en la federación, en la WCW, pero nunca ha sido campeón indiscutible. En efecto, ha sido 5 veces campeón de la federación y 7 veces campeón de la WCW, para un total de 12 campeonatos, pero como tú dices, el campeonato indiscutible nunca ha estado en su poder. Escuchen esta ovación. Y el señor Vince McMahon se basó en una especie de tecnicalidad dentro del acuerdo que rige la expansión de la Federación Mundial de Lucha para determinar que Hulk Hogan iba a ser el primer retador. En efecto, él le dijo a Flair, cuando te gané a lanzar la moneda al aire, también te gané el derecho a escoger el retador al título. ¡Qué verga! Y aquí tenemos al campeón indiscutible, amigos. Lo mejor en esta industria hoy por hoy. El asesino cerebral, el juego, Triple H. Tiene su fanaticada. Este es un choque de ídolos. El ícono de íconos contra el hombre que inventó el juego. Impresionante. Músculo, habilidad luchística y juventud en Triple H contra el colmillo de un guerrero de 1000 batallas. ¿Logrará Hulk Hogan llegar a la cima con la ayuda de la energía de los Hulkmaníacos? En WrestleMania vimos un momento histórico cuando el Astrodome se convirtió en el renacimiento de la leyenda de Hulkamania. Triple H, por su parte, amigos, ha sido, al igual que Hogan, 5 veces campeón de la Federación Mundial de Lucha. Una sola diferencia, una de esas ocasiones ha sido el campeonato indiscutible, algo que todavía no ha hecho Hollywood Hulk Hogan y que solamente otro hombre ha hecho, Chris Jericho. Y los ánimos se han caldeado últimamente entre ellos dos debido a una serie de incidentes
podemos decir, en ocasiones accidentales y lamentables en el ring. Donde han estado envueltos Kurt Angle y Chris Jericho. Vamos a la acción, dímelo, Carlitos. Excelente estelar. Probando fuerzas. Los gladiadores en el centro del ring. Está bien preparado físicamente y lo está demostrando para este combate. Triple H empujó con su fuerza a Hogan contra la esquina. Eso no se ve todos los días. Otra cosa también es que Hogan ha bajado de peso. No tiene las 300 y pico cuando logró el título por primera vez, aunque se ha proyectado más muscularmente, hay más fibra en su cuerpo. Otra vez haciéndose respetar aquí Triple H. El juego tiene lo suyo. Bueno, y hay confusión aquí. Por una parte, los gritos de Triple H, por otra, los de Hogan. Dice, olvídate de la gente, mírame a mí. Hay mucho juego psicológico también aquí. Ahora le tocó el turno a Hogan. ¡Oh, ¡lo sintió! A ver lo que sucede. Luce un poquito sorprendido Triple H. Pero no creas. Para Triple H tiene que ser un orgullo defender su título ante un hombre como Hulk Hogan. A ver quién puede más. Un par de toros bravos. Y con músculos. Oye, está dominando ahora Triple H. Rodilla en tierra pone Hogan. Tiene que estar sorprendido Hogan. Qué demostración enorme de poder físico aquí, amigos, de parte y parte. Cuadra griega en el centro. Triple H. Hulk Hogan. Que produce el primer golpe. Codazo de Triple H. Cambió la rutina. Él iba a pensar que iba a ser atacado frontalmente. Y de momento es castigo con una versión de un 4 al brazo. Redoblando sus esfuerzos Triple H, aumentando la presión. El público bien metido en acción. Engancha ahora con tremendo candado. Hogan la cabeza de Triple H. El juego se defiende, contraataca. Defiende el codazo. El costado de Hogan lo azota, pero se estrelló contra una pared. Y no solamente fue a la lona, sino que rebotó de la lona. Sorprendido Triple H ante la fuerza de Hogan. Toma de árbitro.
De espaldas a la esquina Hogan. El árbitro iniciando la cuenta porque quiere que se separen. ¡Oh! Bofetada de Triple H para Hogan. Esto es un reto. Esto es un reto. Punta a pie para Hogan, derechazo a la cabeza. Y otro más. Le siguen dando consejos al retador. Oye, se soltó el juego. Conoce las reglas de este juego Triple H porque él las ha inventado. Y le dijo, no te voy a respetar en el ring. En el ring eres simplemente un objeto, un obstáculo a quien yo voy a atropellar. Jugada ilegal por parte de Triple H y lo sabe el árbitro Earl Hebner. Pero Triple H sabe que tiene una leve ventaja. El árbitro no va a querer descalificarlo debido a la importancia de este combate. Los va a dejar luchar. Sin embargo, le llama la atención. Cruzan a Triple H, lo azotan contra la esquina, rebota, lo cargan. Catapulta. A volar se ha dicho. Arremete con lazo Hogan. Dan el blanco y otra vez vuelve y toma. El Hulkster al ataque. Derechazos, machetazos. Ay, ay, ay. Qué combinación mortífera para Triple H. Y ahora sí que se formó una pelea aquí. Apoyándose en las cuerdas intermedias. Hulk Hogan está masacrando aquí, golpeando en la frente y la cabeza a Triple H. Se tambalea Triple H. Otra vez le dan en la parte superior del cráneo. Lo azotan, lo esperan. Sorprende a Hogan con codazo en la nuca. Buen contraataque. Se descuidó Hogan y pagó caro. Arremete el juego, lo sacaron con catapulta de bandera. Cayó mal, pero muy mal el campeón indiscutible. Quiere salir, quiere salir. No pudo impedírselo al árbitro, ahí va. ¿Y quién se va a meter en el medio? Uy, se comió el poste Triple H. Sólidos los golpes de Hogan ahora para Triple H. ¡Wow! ¡Qué azotón brutal! La fuerza de Hogan cada día me sorprende mucho más. Ataca ahora Triple H. Con malas intenciones, Carlitos. Pero ¡Aguas! lo están bloqueando. Lo vuelve a intentar el juego. Y se impone la fuerza de Hogan. Suplex. Y fue en el piso. No hay protección allá abajo. Parece un poco lastimado ahí Hogan. ¿Será que se ha resentido el golpe en las costillas antes de enfrentarse a la Rock en WrestleMania? Había rumores de que estaba lastimado de las costillas. Piquete los ojos de Triple H. Bloquean a Hogan. Lo aparentan en la zona media dos veces. Y lo estrellan de cara contra metal. Cuerpo a cuerpo, la batalla es abajo del ring. Ahora ahí el público de Triple H coreando. Los gladiadores de regreso sobre el entarimado. Triple H conecta con la derecha sobre la cabeza de Hogan. Otro lado gritando Hogan. Guerra de gritos también aquí afuera. Así me gusta. Triple H con machetazos castigando el físico de Hogan en la esquina. Azotón brutal. ¡Wow! De pie Triple H en la lona Hogan. El juego dominante ante su peligroso y muy famoso retador. Ataca Triple H. Azotón. Un tapié. Lo tiene listo para el pedigrí. Pero se salió de la trampa Hogan. Y tienen problemas al juego. Lo manda con resortera de cara contra la esquina. Lo tiene, lo derriba, toque de espaldas. 1, 2, se sacude Triple H. Buen toque de espaldas. Y buscó un buen balance para retenerlo ahí. Seco el golpe con el puño derecho sobre la frente de Triple H y otro más.
de forma consecutiva. Azotonazo al cuello. Un poco le tumba la cabeza. Son los pitones de Hogan en acción. La fecha es abril 21, Arena Kemper. Choque por el título indiscutible. Hogan, el juego. Azotonazo al cuello, le repiten la dosis al campeón y por poquito lo mandaron ahí a soñar, yo creo. Una variante deslucadora con nuestro sacara que no aplica a Hogan. 1, 2 y no sé cómo acaba de reaccionar Triple H. Ese tipo de llave no está en el repertorio de Hogan y sorprendió a Triple H. Y mientras tanto lo sigue blandando con puñetazos sólidos al cráneo. Triple H se sale de la trampa. Tripeada. Trató de defenderse. Lo volvió loco de momento Triple H. Eso no le gustó al público. Por lo menos a los seguidores de Hogan. Pero fue legal. Ataca, matraca, le repite una dosis al Hulkster. Les guste o no, Triple H es el campeón. Él tiene que defender su título. Desde afuera del ring atacando ahora el campeón indiscutible. ¡Wow! Castigó con clipianas. Ahora utiliza la espalda del ring para seguir abriendo terreno. Y va a utilizar el poste seguramente con la misma intención también. ¡Toma! Y ahora el ataque se centra sobre la cabeza de Hogan. Débil de las piernas. Se queja Hogan en mucho dolor, casi en agonía. Triple H acechando su presa. Dice el árbitro, ¿quieres que le tenga la lucha? Hogan dice que no. Aunque está cojeando malamente. Y ahí le llega otra clipeada. Maestro, es conocido como el asesino cerebral. Su maestro fue Walter, el Killer Kowalski. Triple H es tan bueno. Wow. Y aprovecha ahora la cuerda inferior para aumentar el castigo sobre la pierna de Hogan. Se le dejó caer con todo en ese codazo. Trata de reaccionar, de contraatacar el retador. Y lo frena con una andanada de golpes en la cabeza. Triple H sabe que no se puede descuidar. Hogan se nutre, lo ha demostrado. Cuando el público lo respalda, vive ese momento. Triple H lleva a Hogan al centro del ring. Y atacan. Desesperado Hogan trata de agarrar por la cabellera a Triple H, no puede. Otra plancha cortita, efectiva, dolorosa. Y presiona muy bien. Imposibilita un contraataque. El peligroso retador. Una especie de palanca ahí también. Presionando el tobillo. Concentrado en su ataque a la pierna izquierda de Hogan. En este momento Triple H. La gente tratando de motivar aquí a Hogan. Y por supuesto los camerinos allá atrás. El Undertaker tiene que estar muy atento para ver con quién se va a enfrascar por el título indiscutible. Triple H no suelta las piernas de Hogan, que tiene que hacer de tripas corazón. Se defiende con la que le quedaba bien, pero ahora esa misma es víctima de otra clipeada. Comenzó el carrusel, iba a presionar al tobillo, lo madrugó Hogan, pero no pudo quitarse de encima la presión de Triple H. Y le han quitado la movilidad a Hogan por el momento, amigos. Y por el momento apagó el fuego de los Hulkamaniacs aquí en la arena también. Otra vez atacando con planchas cortitas. Fuerte la presión al tobillo de Hogan. Y presiona, muy buena palanca, utilizando la fuerza de un hombre que sabe cómo castigar. Un tirón fenomenal a los músculos de la pierna izquierda de Hogan. Escucha a los fanáticos de Hogan tratando de revivir a su favorito. Y muchas camisetas rojas en el público con los colores amarillos y rojos de Hulkamania. El carrusel
Se demoró mucho. Triple H lo mandan de cara contra la esquina. Pero vuelve al ataque. Más golpes a la cabeza de Hogan. Quizás tratando de abrirle una herida también. En las viejas cicatrices en el rostro de Hogan. Eso era una llave de asfixia. El árbitro se da cuenta. Mi pregunta es ¿por qué no lo hizo hace rato? ¿Por qué esperar hasta ahora? El carrusel. Ahí viene. Se puede producir una figura 4 aquí, amigos. Pero son enormes las piernas de Hogan. Y lo hizo. ¡Wow! Lo hizo Triple H. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Está desesperado Hulk Hogan. No sabe qué hacer. ¡En peligro! Hulkamania y Hulk Hogan. Aumentando el castigo. Buscando hacer daño con esa llave ahora Triple H. ¡Se va a rendir! ¡Se va a rendir Hogan! A punto de hacerlo. Y Triple H ahora se ayuda incluso con la cuerda. Y se va a la superior para aumentar más la presión. Y imposibilitar que trate de escaparse o trate de girar Hogan. Se va a rendir Hogan. Hasta aquí puede llegar. La está invirtiendo. La está tratando de invertir Hogan. Tratando, pero mira lo que hace Triple H. Lo obstaculiza agarrando la cuerda. Y la invierte. La invirtió Hogan. Y ahora sufre también Triple H. Se sueltan finalmente. Siempre recordemos que una de las piernas de Triple H estuvo en muchos problemas, fue operado, tuvo cirugía y todo. Azotan a Hogan, dormilona. Ataca a Triple H con llave adormecedora en el centro del ring. Aprieta, aprieta. Y se está desvaneciendo el retador. Quien no se había recuperado del castigo de la figura 4, ahora siente presión abajo y arriba. Cuidado. Ruge la arena Kemper. El apoyo para Hogan no se hace esperar. Es Backlash en español, es el evento estelar. Hogan Triple H, el ganador, tendrá que defender ante el Undertaker. No suelta su presa Triple H. Ha dejado caer el brazo 2 veces. Hogan, peligro. Ahí va. Y lo mantienen alto. Está vivo el guerrero. Cuidado. Es la energía de la Hulkmanía. Ahí viene. Contraataca Hogan, codazos al estómago de Triple H, suplex. Se sacude Hogan. Lo que tenía en el tanque lo tuvo que utilizar ahí. Extenuados los dos. Wow, se han empleado a fondo ambos. Saben del serio compromiso. Viene Triple H, lo bloquean, lo conectan. Lo vuelve a hacer Hogan. Toma, papá, para que me respetes. Y otra vez. Encontró Hogan. Azota a Triple H. Mazazo doble en la cabeza. Forma de martillo. Derechazo el cráneo de Triple H, lo azotan. La bota en la cara. Sí, sí. Y el machetazo de pierna, pero por ahí viene Jericho. Jericho venía y el árbitro lo frena y Jericho golpea al árbitro. ¿Qué es esto? Jericho con una silla, amigos. Y ha interrumpido el desarrollo del combate cuando estaban aprietos. Triple H, qué silletazo le puso Jericho a Hogan. ¡Oh, no! Brutal silletazo en la cabeza. Y ahora está tratando de reanimar al árbitro. El virus del nuevo milenio, amigos. ¡Wake up! ¡Tiene que cuente! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Despierta! ¡Despierta a veces! Y Triple H está de pie.
Lo toma por las greñas y atacan. Mire, pero si le hizo un favor a él. No quiere ese tipo de favores. Triple H lo azotan. Rodillazo en la cara para Jericho. Ahí viene el juego. Lazo al cuello. Goodbye, sayonara. Hogan tratando de recuperarse, quitándose los efectos del sillazo. Cuando Hogan tenía en aprietos a Triple H, aparecía Jericho y ahora está atacando Triple H, pero se está convirtiendo en un monstruo con energía de su gente. Hogan. Lo que él dice, ¿qué vas a hacer? Para Hulkamania, corra salvaje. Ese es el momento que estamos viviendo. Bloquean a Triple H, lo conectan 2-3 veces en la cabeza, lo azotan, lo esperan, que bota le ponen en la cara. ¡Ruge Hogan! Tendido Triple H, viene el machetazo de pierna, pero se movió Triple H, se lastima Hogan. Yo creo que telegrafió el machetazo, estaba preparado para defenderse Triple H. Todavía no se recupera el árbitro, falla Hogan con el derechazo, recibe puntapié en el abdomen, lo van a enganchar para el pedigrí, lo tienen, atacan. ¡Lo hizo! Lo van a vencer a Hogan. Lo cubren. El enganche, la cuenta en un segundo. Pero viene el Undertaker. 2. Y el Undertaker golpea al árbitro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La primera vez Hogan estuvo a punto de ganar. Y ahora está metiendo, una silla al ring el Undertaker. Se arma el enterrador. Ataca. Le dio la cabeza a Triple H. ¡En la mira torre, Carlitos! Dobló la silla. ¡Wow! Y ahora se va a ayudar a Hogan. ¿Será que quiere que Hogan sea el campeón? Prefiere enfrentarse a Hogan aparentemente, pero Hogan tampoco quiere ese tipo de favores. Está furioso. Ataca al Undertaker. Le bloquean. Le dan 1, 2, 3 y 4 veces. Lo sacaron. ¡Atángara! Machetazo de pierna enorme para Triple H. Lo tienen, el árbitro está ahí. 1, 2 y el campeón indiscutible es Hulk Hogan. El nuevo campeón indiscutible es Hulk Hogan. ¡Ha hecho historia! ¡Logró atrapar un trueno en una botella de nuevo, Carlitos! 5 veces campeón de la federación y con esa son 6, pero esta es una ocasión especial. Nunca él había sido capaz de conquistar el campeonato